supuesto que es de gozo ver a cada uno de ustedes congregados y reunidos en este discipulado, ¿verdad? Deseando siempre que el Espíritu Santo nos bendiga, nos visite, nos hable, nos llene. Ayer precisamente estaba pues meditando, recordando un poquito la experiencia tan linda que el apóstol Pedro tuvo cuando visitó la casa de Cornelio. Yo digo, Pedro fue uno de los que tuvo las primicias del Espíritu porque fue protagonista del primer derramamiento extraordinario del Espíritu Santo que ya de manera colectiva se dio sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Y aquello tan reciente, digo yo, aquello tan fresco de aquella vivencia extraordinaria que tuvieron los que hablaron por primera vez en nuevas lenguas. Pero ahora el apóstol Pedro, en la casa de un gentil que había invitado a muchos amigos y vecinos para poder aprovechar aquella predicación, vino algo sin precedentes, que incluso removió las estructuras y pensamientos del mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Realmente el Espíritu Santo estaba revolucionando la vida de Pedro y de aquella iglesia primitiva, ¿verdad? Porque se imaginan ustedes un hombre judío que tenía tradiciones judías y que había practicado una religión durante toda su vida y que como el Señor Jesús, dice la Escritura que no vino para abolir la ley, sino que para cumplirla. De tal manera que el Señor Jesús, que vino precisamente durante aquel pacto y durante aquella ley, cumplió la ley de Moisés. Es decir, él sí se rigió según aquella ley desde el nacimiento. Por eso vemos que cuando tenía apenas 8 días de haber nacido, fue llevado al templo para que se cumplieran los ritos de la ley de Moisés en él. Cumplió las fiestas judías, es decir, vivió conforme a la ley. Ok. Entonces, aunque Jesús, siendo Señor del día de reposo, sí hizo algunas cosas, ¿verdad? Que escandalizó a los religiosos de aquel tiempo, pero cuando ya vino el trato directo del Espíritu Santo con la vida del apóstol Pedro y sus compañeros, vino como que a trastornarles las cosas, ¿verdad? Porque una de las primeras cosas que removió la estructura tradicional que Pedro tenía fue cuando en un éxtasis el Señor le mostró animales cuadrúpedos y reptiles, animales que eran considerados inmundos, algo que Pedro nunca había comido, porque la ley de Moisés se lo prohibía. Y aún siendo la voz de Dios, imagina qué tremendo esto, aún siendo la misma voz de Dios diciéndole, mata y come. Y Pedro se atrevía a decirle, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y el Señor le tuvo que repetir 3 veces, no llames inmundo lo que yo he santificado. Mata y come. En otras palabras, Pedro, vas a hacer cosas que jamás pensaste que ibas a hacer. Y ahí viene algo bien interesante porque el Espíritu Santo le habló. Terminando esa experiencia que la Biblia presenta como un éxtasis o un arrebatamiento del pensamiento, del entendimiento, están llamando a la puerta y entonces el Espíritu Santo le dice, ahorita vienen unas personas a buscarte, no te vayas a negar, yo los envié, ve con ellos. Entonces ya es el Espíritu Santo guiando al apóstol Pedro a hacer lo que le corresponde hacer. ¿A dónde lo llevaba el Señor? A la casa de Cornelio, un gentil. Pero entonces aquí viene una situación que, como yo decía, removió la estructura de lo que aún recientemente Pedro tenía.
Y perdón, yo ahorita tal vez estoy en el saludo, pero yo creo que ya me estoy introduciendo en la enseñanza también con la ayuda de Dios. Que Dios me ayude, ¿verdad? Y los ayude a ustedes también. Ya los saludé, ya los bendije, es una bendición verlos. Pero miren, ¿cuál fue la experiencia del apóstol Pedro con relación al bautismo con el Espíritu Santo? Estaban todos reunidos en el aposento alto y ahí habían permanecido más o menos unos 10 días. Después de la Pascua, pues la Pascua, el Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. El Señor estuvo con ellos 40 días y luego subió a lo alto. Les dijo, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre. Dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Ok, y ellos están esperando la promesa. Pero entonces ellos, según dice Hechos capítulo 1 versículo 14, estaban dedicados a la oración y ahí estaban en la espera. Miren qué tremendo. Estaban esperando la venida del Espíritu Santo y ellos no se tenían que mover de aquel lugar mientras esperaban la venida del Espíritu Santo. Y esa es una sombra porque, bueno, nosotros estamos esperando la venida de Cristo, el retorno de Cristo, y debemos de permanecer. Debemos de esperar hasta que Él venga. De hecho, ese es el tema que hemos estado hablando desde la semana pasada, que le titulamos Los que esperan al Señor. Pero cuando Pedro esperó en el aposento alto juntamente con los 120, se volvió eso tal vez una especie de patrón para él, de modelo a seguir de cómo se recibía el bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, en la casa de Cornelio, ahí se rompió el esquema, ahí se rompió la estructura. Y lo que Pedro conocía cambió, lo que Pedro sabía cambió. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? La escritura enseña que el apóstol Pedro empezó a hablar. Él les estaba presentando como un testigo ocular de la muerte y la resurrección de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. De hecho, a eso llegó porque un ángel que le había hablado a Cornelio le dijo, manda a traer a Simón Pedro, porque él te va a decir palabras por medio de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pero entonces aquí viene algo bien interesante. Dice la escritura, y mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el mensaje. Eso era nuevo, eso no había pasado. Y entonces el apóstol Pedro, sorprendido, juntamente con los que lo habían acompañado, de que el Espíritu Santo había sido derramado de la misma manera como había sido derramado sobre ellos. Mire, con todo respeto lo voy a decir, sobre esos 120 judíos que habían permanecido en Jerusalén en el aposento alto. En aquel tiempo, de hecho, hasta ese día, hacía un ratito que el saludo de Pedro para Cornelio fue, tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. En otras palabras, si esto no me lo hubiera ordenado el Espíritu Santo, yo no lo hubiera hecho. Porque en aquel lienzo, cuando el Señor le mostró animales impuros al apóstol Pedro y que él dijo, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca, el Señor estaba utilizando un lenguaje figurado para darle a entender la relación que ahora él como judío iba a tener con gentiles que él consideraba inmundos. Qué terrible eso, ¿verdad? Pero ahora Pedro está en la casa de los que él consideraba inferiores a él, porque el judío se sentía superior al que no era judío. Y ahora él está predicando a ellos, pero entonces ahora el Espíritu Santo le va a hacer una demostración de que Dios no hace acepción de personas. Aleluya, bendito sea el Señor. Y le va a decir, te voy a demostrar que lo mismo que te di a ti y a los que estaban contigo en el aposento alto, se lo voy a dar a estos que tú has menospreciado.
Solo que con una diferencia. Ah, perdón, hermano, pero qué diferencia. Ellos no van a estar 10 días encerrados en el aposento alto, como te pasó a ti. Porque tal vez tú pensaste que por haber estado 10 días en oración, en búsqueda, en ayuno, por eso lograste la bendición. Te voy a demostrar que es por mi gracia, de tal manera que ellos no van a hacer el mínimo esfuerzo para recibir el Espíritu Santo. Y entonces le cambia su esquema totalmente porque Pedro todavía, perdón, yo quiero pensar que Pedro en el cumplimiento de su deber, porque miren, el apóstol Pablo decía lo siguiente con respecto a la predicación del Evangelio. Ah, si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me ha sido impuesta una necesidad. Y hay de mí si no lo hago. En otras palabras, yo tengo la obligación de predicar el Evangelio. Y si no lo hago, hay de mí. En otras palabras, me van a castigar si no lo predico, porque a eso fui enviado. Entonces yo digo, Pedro haber dicho, bueno, yo tengo que obedecer. Me mandaron y tengo que ir a predicar. Voy, entrego el mensaje y me regreso. Eso pensaba Pedro. Él no sabía lo que Dios estaba preparando en aquel lugar. Y entonces, seguramente Pedro pensó, llego, les predico, me regreso. No me siento a la mesa con ellos, no quiero compartir con ellos son gentiles, yo soy judío. ¿Sabe qué manera de pensar tenía Pedro, verdad? Pero no sabía, él no sabía que no solamente iba a llegar la salvación, porque llegó la salvación a esa casa. Él no sabía que los iba a tener que bautizar en agua. Él no sabía que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Él no sabía eso. Y entonces, mire, aquí hay algo bien lindo, porque mientras Pedro aún hablaba, es decir, lo tradicional, por decirlo así, lo común, incluso cuando uno predica un mensaje acerca del Espíritu Santo, es que uno termine su predicación y entonces venga un momento de ministración de aquello que se predicó. Y entonces uno dice, bueno, después termino de predicar y entonces ministro un ratito aquello que estoy hablando, pero el Espíritu Santo, perdón pues, pero no se esperó. Y como él es el jefe, va usted, puede interrumpir si quiere. Entonces el Espíritu Santo dijo, no es como tú piensas, Pedro, que vas a terminar tu discurso y después de predicar vas a orar por ellos. No, 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 ni siquiera les vas a poner las manos encima. Es que mire, a veces nosotros hacemos moldes, fabricamos moldes y tenemos patrones y pensamos que lo que una vez nos funcionó, así se tiene que hacer todas las veces. No, el Espíritu Santo puede obrar de mil maneras. Bueno, mil es un número simbólico, ¿verdad? Puede obrar de muchas maneras y hacer como Él quiere. Entonces, ese día, el apóstol conoció algo nuevo del Espíritu Santo porque no lo dejó terminar su mensaje. No dejó que terminara su bosquejo que él había preparado. Le desbarató su mensaje. Y entonces le dijo, Pedro, aquí yo soy el que manda, aquí yo soy el jefe, aquí yo hago como quiero. Entonces, mire, qué lindo que el Espíritu Santo tome lugar, tome dominio, tome autoridad y haga como Él quiere. Entonces, ahí estaba yo recordando eso y le decía, Señor, qué lindo sería que volviéramos a esas experiencias tan lindas en donde nos congregamos y no sabemos qué va a pasar. Que aunque tengamos un plan elaborado, un programa elaborado, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, el Espíritu Santo, que es el jefe de los espíritus ministradores, entre en operación y nos desbarate nuestro programa, nuestro protocolo y haga como Él quiere. Eso es algo, mire, lo más lindo que nos puede suceder. Y perdón que le ponga el ejemplo, pero tal vez en una menor escala, no puedo compararme como con el apóstol Pedro, pero a mí me ha pasado que aunque a veces uno dedique horas de estudio en la preparación de una enseñanza y que uno lleve ya los puntos que uno quiere abordar en un tema,
Para mí los mejores mensajes que el Señor me ha permitido predicar son aquellos que no están elaborados por la mente humana, sino que espontáneamente bajaron el mismo instante cuando uno empieza a hablar. Qué lindo, porque cuando uno termina de predicar, uno dice, Señor, no dije nada de lo que pensé que iba a decir, pero todo lo que dije, el Espíritu Santo lo puso en mi boca en ese momento, y eso era lo que tú querías decir. Eso es lo más hermoso que le puede pasar a uno. Y entonces, yo hoy en la mañana mientras oraba, le decía, Señor, vuélvenos a sorprender de esa manera. Es que miren, cuando en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo descendió, la escritura dice que fue de repente. Así dice, ¿verdad? Que ellos estaban reunidos, estaban unánimes. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, juntos. Y cuando de repente, qué lindo eso, ¿verdad? Cuando de repente se oyó un estremecimiento, un ruido estremecedor, un viento recio. ¿Ala cómo sería eso? Miren, fue una explosión. Es que yo siempre digo, eh, se juntó toda la gente que estaba en Jerusalén y que habían llegado de diferentes lugares, habían medos, habían persas, habían árabes, habían de Egipto, de Mesopotamia, híjoles, de todos lados, como de 15 lugares, conté la vez pasada yo, con diferentes idiomas. Cuando oyeron aquello, se juntaron para ver lo que había pasado. ¡Hala! Entonces lo que pasó en el aposento alto fue notorio a toda Jerusalén. Una explosión. Claro, se juntó la multitud, vino la explicación, la predicación de Pedro lleno del Espíritu Santo, la salvación de 3,000 almas. ¿Imagina usted ver que 3,000 personas se están convirtiendo a Jesús? Fue algo maravilloso. Entonces yo decía, Señor, que volviéramos a ver las experiencias en donde de repente, es que de repente es sin previo aviso. No estaba preparado, pero es que qué lindo que sea así, algo bueno a usted, es que digo, y si ese de repente al Espíritu Santo se le ocurre cuando uno está en un lugar rodeado de gente y te cae la visitación del Espíritu Santo ahí, en el supermercado cuando estás haciendo las compras. Qué terrible, ¿va usted? Pero qué glorioso al mismo tiempo. Entonces, que de repente. Entonces, cuando Pedro estaba hablando en la casa de Cornelio, de repente, no había terminado de hablar. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Qué glorioso, hermano. Yo le pido al Señor. Y entonces, yo tuve el privilegio ayer de predicar aquí en mi casa espiritual. Y yo, antes de ir al lugar para poder tomar el privilegio, y hoy en la mañana, antes de tomar este privilegio, yo le decía, Señor, sorpréndenos. Sácanos de un acomodamiento, rompe nuestras estructuras religiosas. Haz algo nuevo en nosotros, Señor, que se cumpla cosa que ojo no vio, cosa que oído no ha oído, cosa que no ha subido a corazón de hombre, Señor, que no sea aquello a lo que ya estamos acostumbrados, Señor bendito. Sácanos de todo esquema religioso, Señor, y que empecemos a ver maravillas y milagros, el mover del Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermano. Necesitamos el mover, el poder, la gracia, la unción, el ministerio del Espíritu Santo operando en nosotros, más que nuestra mente, más que nuestro intelecto, más que nuestras capacidades humanas que tengamos, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se manifieste. Hagamos una oración
pidiéndole al Señor eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se mueva, se derrame, haga en nosotros, mire, que remueva en nuestro corazón cosas viejas. Fíjese que nosotros podemos tener cosas viejas en nuestra alma, en nuestra mente, que son estructuras religiosas, una rutina espiritual. Puede ser que, perdón, pues que hasta ya estamos hasta aburridos de lo que hemos conocido, de un evangelio tan superficial y que podamos ir a la profundidad de las aguas, a conocer cosas preciosas, nuevas experiencias con el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, con anhelo, Señor, de tu presencia, de tu gloria, de tu poder. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, como en el día de Pentecostés, Señor bendito, como en la casa de Cornelio, como dice Hechos 4:31, Señor, cuando la iglesia que se reunió en una casa, Señor, al saber que Juan y Pedro habían sido encarcelados, Señor, y empezaron a orar, bendito Dios. Y tu palabra dice, cuando terminaron de orar, el lugar en donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con valor. Que así suceda, Señor, que nuestras reuniones, Señor, tengan esa gloria, esa visitación, ese mover, ese poder, Señor, ese derramamiento glorioso de tu Santo Espíritu Santo, que rompa esquemas religiosos, Señor, que se remuevan aquellas estructuras que tú quieras remover, Señor bendito, para que seamos edificados según sea tu voluntad, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que mientras aún hablemos, Señor, ya tu Espíritu Santo esté operando en los corazones, quebrantando, redarguyendo, guiando al arrepentimiento, bendiciendo, visitando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de la manera que tú quieras hacerlo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, danos tu bendita palabra, tu consejo, tu instrucción y tu enseñanza. Te lo pedimos, lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, empezamos a platicar la semana pasada acerca del perfil de los que esperan al Señor. Empezamos en Isaías 40:31, en donde dice la Escritura, los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas. Qué lindo, mire. Ay, Padre Santo, estaba pensando un poquito acerca de la fuerza, recordando, y de hecho vamos a abordar un tema a partir de ese versículo de Lucas 21:36, en donde el Señor Jesús, después de hablar de los eventos escatológicos que son señales de su venida, el Señor le dice a sus apóstoles, orad y velad para que tengáis la fuerza para escapar de todas estas cosas que vendrán y que podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. Pero entonces mire qué interesante, orad y velad para que tengáis la fuerza para escapar. Entonces, yo meditaba precisamente en la fuerza que en este tiempo nosotros vamos a necesitar para hacer muchas cosas. Porque por otro lado, el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Pero cuando le dice tiempos peligrosos, hay otras versiones que dicen vendrán tiempos difíciles de soportar. Entonces le dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, serán jactanciosos, serán ingratos, desobedientes a los padres, serán amadores de placeres en lugar de Dios. Y empieza a decirle 18 características que tendrán los hombres en el final de los tiempos. Pero le dice, estos serán tiempos difíciles de soportar. Pero cuando uno va al idioma griego, esa palabra tiempos peligrosos o tiempos difíciles de soportar, es una palabra griega que se puede traducir que le quitarán
la fuerza. Entonces, una de las cosas que el enemigo hace es quitar la fuerza, reducir la fuerza. Eso significa debilitar. Entonces, esa es la operación del enemigo, quitar la fuerza. Pero la operación del Espíritu Santo es aumentar la fuerza. ¿Sí? Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces, Dios quiere aumentar la fuerza. ¿Sí? Y por eso los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, remontarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los jóvenes flaquean, tropiezan y se cansan y caen. Pero los que esperan a Jehová, no. Pero entonces es como que el grueso de la congregación, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, mientras algunos, porque lamentablemente, es que esto es cardíaco, lamentablemente un buen número de la cristiandad van a ser debilitados y van a ser afectados por esa quitafuerza, por ese poder del enemigo que va a reducir las fuerzas, que los va a debilitar. Y por eso incluso dice la escritura, y por haber incrementado la iniquidad, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces van a haber muchos siendo debilitados. Pero los que esperan a Jehová, ese es el tema, los que estén esperando al Señor no se van a debilitar, se van a fortalecer, se van a llenar de fuerza y van a tener la fuerza para escapar de las cosas que vendrán. Ok, entonces estamos perfilando un poquito a los que esperan a Jehová. Y entonces vimos que el apóstol Juan dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y entonces los que esperan al Señor, además de que están en una renovación de la fuerza, están en una purificación continua. ¿Sí? Y veíamos que había un hombre que se llamaba José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, que era un hombre prominente, un hombre rico, que se atrevió a ir delante de Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Verdad? Y lo envolvió en un manto de lino y le dio la sepultura. Y entonces dice que ese hombre esperaba el reino de Dios, ¿sí? Y entonces hablábamos de ese trato que tiene con el cuerpo de Cristo, el que está esperando el reino de Dios. Pero hoy yo quisiera hablarles de otro hombre que esperaba al Señor. Y es que esto es algo bien lindo porque yo les explicaba un poquito acerca de la fe, la esperanza y el amor en relación a que fe es creer, esperanza es esperar y amor es amar. Entonces, en el atrio están los que creen, en el lugar santo los que esperan y en el lugar santísimo los que aman. Y con respecto a la venida del Señor, hay esos tres grupos, los que creen en la venida del Señor, los que esperan la venida del Señor y los que aman la venida del Señor. Hoy estamos hablando de los que esperan, qué características tienen, ya no solamente creer que el Señor viene, sino estar esperándolo. Es que hay una gran diferencia entre solo creer, ah, sí, yo sé que Él va a venir, a decir, y yo lo espero, y yo lo espero. Entonces, cuando el Señor vino la primera vez, hace más o menos 2000 años de eso, hubo gente que no solamente sabía que Él iba a venir, sino que lo esperaba. Eso es impresionante, hermano. Gente que no solamente sabía que iba a venir, porque había muchas profecías que hablaban de la venida del ungido de Jehová, que traería la consolación para Israel, ¿sí? Pero muchos no lo estaban esperando. Y eso pasa en este tiempo. Mucha iglesia sabe que el Señor va a venir, pero no lo está esperando. ¿Cómo saber si lo está esperando o no? Cuando miramos qué hacían los que lo estaban esperando, qué características tenían los que lo estaban esperando cuando vino la primera vez. Y ahí nos tenemos que ver en ese espejo para ver, y yo estoy haciendo todo eso que hacían aquellos que tuvieron la manifestación secreta, entre paréntesis, que lo vieron en secreto.
Cuando todavía no había sido manifestado en público, lo vieron en secreto. Wow, eso es algo maravilloso. Entonces, vamos a ir a la escritura, a la palabra de Dios. Les voy a compartir acá y vamos a ver hasta dónde logramos llegar con la ayuda del Señor en esta oportunidad. Vamos a ver, aquí está. Lucas capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba. Dice, pues, este es el tema ahorita, es esperar. Ya no solo es creer, es pasar de la fe a la esperanza. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ay, ay, ay. Entonces, miren, pues solo en este versículo vamos a considerar algunas cosas interesantes acerca de este hombre que esperaba la consolación de Israel. Entonces, este hombre es prototipo de los que esperan al Señor. Entonces, en este hombre vamos a encontrar varias virtudes que nos van a decir cómo son aquellos que están esperando al Señor o cómo debemos ser aquellos que decimos que estamos esperando al Señor. Ok, número uno, pues este estaba esperando, ¿verdad? Estaba esperando, estaba a la espera. Ok, se llamaba Simeón. Simeón significa oír inteligentemente. El que oye con inteligencia, el que presta atención. Entonces, para empezar, el que espera al Señor, una de sus características es cómo oye, cómo escucha, si presta o no presta atención a la palabra del Señor. Padre bendito, y yo ya solo ahí hay un tema, hermano, ¿verdad? Porque oír inteligentemente tiene mucho que ver con oír con fe, oír con entendimiento, pero no solamente esto, porque el Señor de Jesús dijo, ¿a quién compararé al que oye mis palabras y las pone por obra? Lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿quién es el que oye con inteligencia? Es no solamente el que entiende lo que oye, porque eso es importantísimo, indiscutiblemente, sino que practica lo que oye. Ese está edificando su casa sobre la roca. Entonces, ¿cómo oímos nosotros la palabra? Porque el apóstol Pablo dice que no debemos de ser oidores olvidadizos que se engañan a sí mismos. Porque el que oye como un oidor olvidadizo es semejante a aquel que ve su rostro en un espejo y luego se olvida de quién es o de cómo es. Pero el que mira atentamente a la ley de la libertad, entonces mire qué tremendo. El que presta atención a la ley de la libertad, ese prospera en todo lo que hace, dice la Escritura. Pero entonces, ese sería como que el primer punto. No me quiero detener ahí, pero habría que mencionar. Ok, y este hombre justo y piadoso, ahí habría mucha tela que cortar, ¿verdad? Hablar de la justicia de Dios y de la piedad. Esperaba la consolación de Israel. Pero el punto donde me quiero centrar es en el último de este versículo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, característica principal, fundamental de alguien que está esperando al Señor es que el Espíritu Santo esté sobre él. Esto lo vamos a considerar un poquito más ampliamente en otra oportunidad, tal vez la próxima semana, si Dios así lo permite. Vamos a hablar un poquito acerca de esto.
¿Qué significa que el Espíritu Santo esté sobre alguien? Porque miren, aquí hay algo que a mí me surgió una pregunta, hermano. ¿Qué cardíaco, ¿va? Porque, miren, a Juan el Bautista le dijeron, bueno, él dice, ¿va? El que me envió a bautizar me dijo, cuando veas al Espíritu Santo descender sobre alguien y que éste permanezca sobre él, ese es el ungido. ¿Verdad? Y entonces Juan vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús en el Jordán y que permaneció sobre él, ¿verdad? Pero entonces ahora a mí me asombra ver que aquí hay un hombre que no dice como pasaba en el antiguo pacto, aunque este todavía es antiguo pacto, que el Espíritu Santo vino sobre algunas personas y entonces venía sobre ellos y se iba, venía sobre ellos y se iba, pero aquí dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, dando a entender de que el Espíritu Santo permanecía sobre él. Ay, 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 Dios bendito. Pero de eso vamos a ampliar un poquito más la próxima semana. Pero mire, entonces, los que esperan a Jehová, amén, nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán. Hasta han salido himnos preciosos de Isaías 40:31. Los que esperan al Señor se purifican. Los que esperan al Señor cuidan del cuerpo de Cristo. Amén. Qué lindo. Pero miren, los que están esperando al Señor, el Espíritu Santo está sobre ellos. Ahora, ¿por qué va a ser tan importante esto? Porque mire lo que dice a continuación. Siguiente versículo, versículo 26. Y por el Espíritu Santo se le había revelado. Entonces tenía revelación también por medio del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo le hablaba a este Simeón. Pero mire lo que le había revelado el Espíritu Santo, que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. La hermano, mire qué lindo. Entonces a este hombre Simeón que esperaba la consolación de Israel, el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero miren, el Espíritu Santo le hablaba. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que le dijo fue, tú vas a ver al Cristo. ¿Se acuerda usted que Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Y qué tremendo, ¿sí? Porque entonces, para ver al Señor en esa parucía, en esa manifestación secreta, se necesita santidad. Porque sin esa santidad no se puede ver al Señor. Entonces, si aquí el Espíritu Santo que estaba sobre este hombre que esperaba al Señor, le dice, hey, tú vas a ver al Cristo. Tú vas a ser testigo ocular. Tus ojos van a ver en secreto al Cristo del Señor. Pero tremendo, porque entonces le dice, tú no vas a ver la muerte sin que antes veas al Cristo. Pero entonces aquí, como yo quiero ver esto como un perfil, siendo esto una sombra, una figura, el prototipo de los que esperan al Señor. Ala, hermano, aquí hay una cosa bien linda, porque entonces hay una revelación que el Espíritu Santo va a dar a los que están esperando al Señor. Y a algunos el Espíritu Santo les va a revelar y les va a decir, tú no te vas a morir. Porque el apóstol Pablo dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta, porque la trompeta sonará, y sí, y los muertos se levantarán incorruptibles. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de eso, a los tesalonicenses le dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros.
Los que estemos vivos, los vivientes que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces sí va a haber un grupo de gente que va a estar viva cuando Él venga. Y entonces el Espíritu le dijo a Simeón, tú vas a estar vivo cuando aparezca el Señor y lo vas a ver. Claro, hermano, qué precioso eso. Ok, entonces aquí llevamos dos puntos relacionados, Espíritu Santo. Versículo 25, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora el Espíritu Santo le está revelando que él va a ver al Señor. Pero ¿sabe qué? No le dice cuándo, no le da la fecha, no le da el día, no le da la hora. Solo le dice, te tengo una noticia, Simeón, tú vas a ver al Cristo. Entonces ahora se imagina usted, si antes lo estaba esperando, porque había leído en las Escrituras, había oído que el Mesías venía, y ahora el mismo Espíritu Santo le dice, y tú lo vas a ver. Ahora con mayor razón dijo, entonces yo lo tengo que esperar. Yo lo tengo que esperar. Y todos los días él pensaba, y será hoy, Señor, y será hoy el día, será que ahora te voy a ver. Y así estuvo esperando por mucho tiempo, hasta que sucedió lo que dice en el siguiente versículo, que es el 27. Movido por el Espíritu. Yo quiero que se dé cuenta de algo, porque aquí hay una secuencia, perdón que regrese un poquito. Versículo 25, el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, por el Espíritu Santo le había sido revelado. Versículo 27, movido por el Espíritu. Esto quiere decir que este era un hombre que tenía una relación con el Espíritu Santo. Definitivamente. Estaba sobre él, le revelaba y también lo movía. Entonces ahora mire qué tremendo, porque es aquí precisamente donde yo me quiero concentrar. Movido por el Espíritu, fue al templo. Entonces este hombre se movía por el Espíritu. El Espíritu lo instruía, el Espíritu lo guiaba, el Espíritu le daba instrucciones, el Espíritu le decía qué hacer. Ala, no se movía por instinto propio, se movía porque el Espíritu Santo lo movía. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. ¡Qué tremendo! ¿Va? Entonces, tuvo en sus brazos a Jesús, bendijo a Dios. Es decir, sus ojos vieron a Cristo, el Señor, pero en una manifestación secreta y que por pura revelación, él sabía que aquel niño era el Cristo. Qué lindo es eso, ¿verdad? Pero entonces quisiera yo ir complementando un poquito este versículo 27, que aquí esta Biblia de las Américas dice, movido por el Espíritu fue al templo. Pero, por ejemplo, esta Biblia que es la Arcas Fernández dice, Simeón, guiado por el Espíritu Santo, fue al templo. Pero mire, al mismo tiempo que los padres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer con él lo que ordenaba la ley. Entonces aquí yo quiero decirles algo que a mí me impacta mucho, que a mí me asombra mucho, y es lo siguiente. El Espíritu Santo que le había revelado, no dice cuándo. Yo quiero suponer, perdón, esto es una pensada, no tenemos el texto como para poder fundamentarlo, pero quiero pensar que el Espíritu Santo le reveló a Simeón que él iba a ver a Cristo cuando él era joven. Y estuvo esperando por años aquella promesa, por años y por años, y pasó el tiempo y pasó el tiempo, y Simeón se aferró a la esperanza de que sus ojos verían al Señor. Llegó a viejo, y entonces, estando ya en su vejez, en una edad madura, un día el Espíritu Santo lo guió, lo movió y le dijo, ve al templo en este momento.
¡Hala, qué lindo! ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía que en ese momento llegaría Jesús al templo. Pero entonces esto me deja pensar lo siguiente, que ya no solamente el Señor va a revelarle a algunos que van a ver al Señor, sino que cuando se acerque el momento de la manifestación de Cristo, el Espíritu Santo les va a decir a algunos, llegó la hora de aquello que yo te había prometido y que por años estuviste esperando, llegó el momento, vete al templo. Qué tremendo esto, ¿ah? Porque entonces quiere decir que aquellos que lleguen a ser como Simeón y que alcancen esa estatura que tenía este hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él y que tenía revelación por el Espíritu Santo. Y este hombre que oía con entendimiento la palabra del Señor y la aplicaba en su vida, aquellos que estén en esa condición momentos antes de la parucía de Cristo, el Espíritu Santo les va a decir, llegó la hora. En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a algunos, bueno, a uno de los siete ángeles de las iglesias, de los siete ministros de aquellas congregaciones que estaban en Asia, a uno de ellos el Señor le dice, si no velas, si no despiertas, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque automáticamente cuando le está diciendo, si no velas, si no despiertas, no sabrás en qué momento vendré sobre ti, le está diciendo, si velas, si estás velando, si estás despierto, si sabrás en qué momento vendré sobre ti. Entonces, a los que estén velando a la manera de Simeón, esperando la venida del Señor, el Espíritu Santo les va a decir el momento. Si usted quiere, como que si el Señor, si usted quiere minutos, horas antes o días antes, el Espíritu Santo les va a revelar a aquellos que lo van a ver en su parucía. Es decir, prepárate. Si, tal vez imagina usted que a alguien el Señor le diga, despertando en la mañana para hacer, tal vez hacer sus labores cotidianas y que el Espíritu Santo le hable y le diga, prepárate, porque hoy es el día. Hoy vas a ver a tu Señor. Alá, mire, es que hay un ejemplo en la Biblia bien tremenda, porque cuando se acercaba el momento para que Elías fuera arrebatado, para que fuera llevado de la tierra al cielo por medio de un torbellino, eh, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿sabes tú que hoy tu Señor va a ser quitado de tu lado? Entonces hubo una revelación. Claro, estos hijos de los profetas no fueron arrebatados, pero Elías sabía y el Señor le dijo, fíjese, pues él venía, dice la Biblia, el día que Elías fue llevado al cielo por el Señor, venía de Gilgal. Eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2 versículo 1. Y el Señor le habló y le dijo que descendiera a Betel. Y estando en Betel le dijo que descendiera a Jericó, y estando en Jericó le dijo que fuera al Jordán. Pero ese día Elías sabía que iba a ser arrebatado. Y entonces Eliseo sabía que su Señor ese día sería arrebatado. En otras palabras, ellos sabían que ese era el día del arrebatamiento. Entonces, a los Simeones, el Espíritu los va a guiar y le va a decir, ahora, porque mire, ¿por qué lo movió? ¿Por qué lo guió y le dijo, ve al templo? Porque era en ese momento que Jesús iba a llegar. Qué tremendo eso, hermano. Ahora, esta Biblia, BNP, Biblia de nuestro pueblo, lo tradujo de esta manera. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo. Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado por la ley. Entonces, mire, ay Dios mío, el tiempo ya se me está terminando. Yo le quiero acercar el Zoom precisamente a esta palabrita
conducir, 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 conducidos por el Espíritu, conducidos por el Espíritu. Una característica que tienen los que van a ver al Señor en su parucía, los que están esperando al Señor, los que ansiosamente le esperan, es que van a ser guiados por el Espíritu Santo, van a ser conducidos por el Espíritu Santo. Y esa es una virtud extraordinaria que nosotros debemos de tener, hermano, con la ayuda del Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a alcanzar esta bendición, a alcanzar esta estatura. Eso es una estatura espiritual y se lo voy a demostrar con la palabra del Señor. Y ese es el tema, conducidos por el Espíritu. Simeón fue conducido por el Espíritu. Entonces, miren, yo quisiera recordarle algo, leyéndole algunos pasajes de la Escritura. En algún momento lo hemos platicado, así que lo voy a decir rápidamente. Cuando el Señor Jesús hizo la presentación del Espíritu Santo, así le llamamos en esa ocasión al tema, la presentación del Espíritu Santo, porque Jesús lo dio a conocer. Jesús lo presentó en el aposento alto donde se reunió con los apóstoles, en donde comió con ellos la noche que fue entregado. Y entonces les presentó al Espíritu Santo. Y mire lo que les estuvo diciendo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ya solo en este versículo yo subrayo dos cosas que el Espíritu Santo hace: enseñar y recordar. Según San Juan 16:8 les dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué tremendo. Entonces, el Espíritu Santo viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y en el versículo 13 les dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber, fíjese esto, y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, según este versículo, el Espíritu Santo hace dos cosas. Número uno, guía, pero también hace saber lo que va a venir. Y fíjese que, hermano, que hay una versión que yo le quiero poner acá de este versículo 13, que es la LBN, que dice así: cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os conducirá a la verdad completa. Qué tremendo eso, porque esto es el pleno conocimiento de la verdad, conducidos por el Espíritu Santo, porque no hablará por cuenta propia, sino que os dirá, dice, cuanto se le comunique y os anunciará las cosas futuras. Entonces, aquí estamos viendo funciones del Espíritu Santo dadas por el Señor Jesucristo. Y ya más adelantito, tal vez como un añadido, si usted quiere, el apóstol Pablo dijo esto acerca del Espíritu Santo, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso, miren, cuando se habla del Espíritu Santo como consolador, el término griego es paracleto. Y aquí, de alguna manera, el apóstol Pablo está hablando de las funciones del paracleto, porque paracleto es el que ayuda, es el ayudador, pero también paracleto es el que intercede. Es sí, en una función como de un abogado. Entonces, mire, ayuda a nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aquí yo le mencioné estas 7 funciones del Espíritu Santo: el que enseña, el que recuerda, el que convence, el que conduce, el que revela, el que ayuda, el que intercede. Pero entonces yo le decía,
que yo le quería acercar el zoom a esto precisamente. El Espíritu Santo como un conductor, el que conduce. El sinónimo sería el que guía, definitivamente, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo nos conduce. Eso es algo bien lindo. Y entonces, por razón del tiempo, quisiera hablar un poquito de esto como una característica de los que esperan al Señor. ¿Por qué? Porque Simeón esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y él tenía revelación de lo que iba a suceder. Pero cuando ya estaba por suceder lo que le había sido prometido, el Espíritu Santo lo condujo, lo guió, lo llevó al templo. Entonces, viene esta pregunta, ¿será que nosotros estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo? ¿Estaremos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Estaremos siendo llevados por el Espíritu Santo? ¿O qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué nos conduce? ¿Qué nos guía? Es importante porque yo les decía a los hermanos aquí en la iglesia anoche, a veces somos guiados por nuestra propia carne. Es decir, hacemos cosas por un instinto puramente natural o terrenal. Y en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo a hacer las cosas que convienen, a veces somos guiados por nuestros sentimientos, incluso por nuestra propia alma. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos pueda conducir. Y entonces, quiero terminar con este versículo y que al final va a ser nuestro punto de partida, primero Dios, la próxima semana. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Qué tremendo esto. Lo voy a repetir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vale la pena tal vez explicar lo siguiente. Una de las cosas que el apóstol Pablo está dando por sentado acá es que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, indiscutiblemente. Eso significa que alguien que no sea hijo de Dios no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo no está diciendo que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y eso lo podríamos demostrar. Y esto es algo bien peligroso, tal vez no peligroso, sino algo preocupante, ¿verdad? Que no todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Lo que sí está diciendo Pablo es que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pero entonces, tal vez yo voy a poner un ejemplo acá. Tal vez utilizando, por ejemplo, las tribus de Israel. Usted sabe que en Israel habían 12 tribus. Estaba la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, la tribu de Neftali, Efraín. Bueno, habían 12 tribus. Entonces vamos a suponer con la tribu de Benjamín. Para entender este versículo le voy a poner este ejemplo. Porque Pablo dice, todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Pero yo les digo que no todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces el ejemplo sería, por ejemplo, los que nacieron en la tribu de Benjamín, a ellos se les llamaba benjamitas, ¿sí? Pero la tribu de Benjamín pertenecía a Israel. Entonces hay una verdad acá, y es que todos los benjamitas eran israelitas, ¿sí? Todos los benjamitas eran israelitas, pero no todos los israelitas eran benjamitas, ¿sí? Vaya, pues, todos los que nacían en la tribu de Benjamín eran del pueblo de Israel, pero no todos los del pueblo de Israel nacieron en la tribu de Benjamín. Entonces aquí es lo mismo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios.
Y fíjese que hay algo interesante en este versículo, y es que cuando habla aquí de los hijos de Dios, que ese es otro tema, ¿verdad? Este que tendríamos que abordar, porque existen diferentes clases de hijos, porque el término que el apóstol Pablo utiliza en este pasaje de la Escritura es un término que en griego se dice huíos y que se refiere a los hijos maduros. Y es interesante, ¿verdad? Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son huíos. ¡Ah! Padre bendito, son hijos maduros. Entonces, ¿quiénes son los que son guiados por el Espíritu Santo? Los hijos maduros, los hijos de Dios que alcanzaron la madurez. Eso quiere decir que hay una etapa de un hijo de Dios de inmadurez, que es como el hijo tecnón, el hijo tierno, el hijo pequeño, que todavía no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Son los hijos maduros. Entonces se requiere de una madurez espiritual. Y termino este mismo versículo, solo que en esta otra versión, PLPH, que dice, los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, mire, alguien puede decir, entonces, hermano, el que no se deja, no es hijo de Dios. No, no, no. Es hijo, pero no es maduro. Es hijo tecnón. Ah, qué tremendo eso, va. La vez pasada hablábamos, por ejemplo, de los niños, ¿va? El heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea dueño de todo, es esclavo. Y cuando en Hebreos dice la escritura, ¿verdad? Que el que bebe solamente leche es un niño y no tiene sus sentidos ejercitados y no puede discernir entre el bien y el mal. Es un niño. Pero entonces, la madurez, un desarrollo espiritual, una de las facultades que da es que el que es maduro se deja conducir por el Espíritu de Dios. Entonces, aquí vendría la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo saber si yo soy un huíos o todavía soy un tecnón? Si ya soy un hijo maduro o todavía soy un hijo inmaduro. Bueno, los que se dejan conducir por el Espíritu Santo, esos son hijos maduros. Por eso es que Simeón fue conducido por el Espíritu Santo al templo en el momento que Jesús iba a ser presentado. Entonces te hago una pregunta. ¿Tú te dejas conducir por el Espíritu Santo? Porque esa respuesta va a decirte si eres hijo maduro o eres hijo inmaduro. De que eres hijo de Dios, no tengo la menor duda que eres hijo de Dios. Pero habría que ver en qué edad espiritual te encuentras. Padre Santo. Bueno, entonces, característica de los que van a ver al Señor en su parosía, de los que están esperando el retorno del Señor Jesucristo, son hijos maduros. Ahí lo vamos a dejar, hermano, porque el tiempo nos avanzó y le tenemos que pedir al Señor que nos lleve a la madurez. Es que el apóstol Pablo, eso es lo que le dice a los hebreos, ¿verdad? Que el niño que bebe solo la lechita, ¿verdad? En cambio, el que come y participa del alimento sólido, dice, teniendo sus sentidos ejercitados, puede discernir entre el bien y el mal. Y entonces termina el capítulo 5 de Hebreos y empieza el 6 en donde él dice, avancemos hacia la madurez. Tenemos que avanzar a la madurez porque dice la escritura que los 5 ministerios fueron constituidos por Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero dice, a la condición de un hombre maduro.
a la condición de un hombre maduro. Madurez. Ah, qué linda la madurez espiritual, hermano. Fíjese qué lindo porque esa madurez no tiene que ver con nuestra edad física, cronológica. ¿Eh? Esa madurez es espiritual, porque hay gente que puede tener años, pero no ser madura. Y hay gente que puede ser joven y ser madura en lo espiritual. Así que vamos a hacer una oración. Le vamos a suplicar al Padre en el nombre de Jesús que nos ayude a alcanzar la madurez espiritual que se requiere para poder ver al Señor en su parucía, en su manifestación secreta. Padre que estás en los cielos, en medio de nosotros, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos guía, que nos enseña, Señor. Ayúdanos a pasar, Señor, de la fe a la esperanza, Señor, de creer a esperar, de esperarte ansiosamente, de anhelar tu regreso y que en esa espera, Señor, haya una preparación, una santificación, una purificación, Señor bendito. Que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos tener revelación por el Espíritu acerca de las cosas futuras, que nos haga saber lo que va a suceder, Señor, y que estando el Espíritu sobre nosotros, Señor, nos pueda conducir, nos pueda guiar a toda la verdad, a esa verdad plena, Señor, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que madures a tu iglesia, Señor. Tu palabra nos deja ver que tú te vas a casar con una iglesia madura, no con una niña. Que no seamos como aquella niña que no tiene pechos, sino que aquella que desarrolló su capacidad de amamantar a otros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito. Mm. Que tu palabra haga la obra en nosotros. Amén y amén. Aleluya. Muy bien.